Muy bien, nos vamos ahora con el legendario general vietnamita Vo Nguyen Giap, quien jugó un papel clave en la derrota de las fuerzas de Francia y posteriormente las norteamericanas en Vietnam. Murió hoy a los 102 años. Desarrapados y usando sandalias fabricadas con neumáticos, la guerrilla vietnamita cargaba su artillería pieza por pieza para poder rodear y aplastar al ejército francés en Dien Bien Phu. A la cabeza estaba el general Vo Nguyen Giap, conocido como el Napoleón Rojo, quien derrotó a Francia en 1954. Su improbable victoria, por la evidente desventaja frente al poderío bélico francés, sigue siendo materia de estudio en las escuelas militares hoy en día. Con la victoria de Dien Bien Phu, que tenía el nombre de Vietnam en el mapa del mundo, se crearon condiciones favorables para que podamos obtener la victoria sobre los Estados Unidos, lo que llevó a formar un Estado independiente, unido, más fuerte y más rico. Hoy, a los 102 años de edad, el general Giap ha muerto, considerado un héroe nacional cuyo legado solo ha sido superado por su mentor, el expresidente Ho Chi Minh. Sus estrategias militares condujeron a la independencia de Vietnam. Además de derrotar a los franceses, fue la pesadilla del ejército norteamericano en la guerra de Vietnam, el único conflicto bélico que Estados Unidos ha perdido en su historia reciente. Con su victoria, el país se reunificó tras haber quedado dividido en dos estados, uno comunista y otro capitalista. En 1995, Giap se reunió por primera vez con el secretario de Defensa estadounidense Robert McNamara, que dirigió los ataques durante la guerra de Vietnam. Ambos llegaron a la conclusión de que aquel conflicto pudo haberse evitado. Otras imágenes que también quedaron para la posteridad fueron sus encuentros con los presidentes socialistas Fidel Castro y Hugo Chávez. El mandatario cubano lo visitó en su casa, al igual que el fallecido presidente de Venezuela. Antes de su carrera militar, Giap fue periodista y abogado. Tuvo 5 hijos de su segunda esposa. La primera murió en la cárcel durante la ocupación francesa. Se desempeñó como viceprimer ministro, titular de defensa y miembro del Politburó, hasta que fue expulsado aparentemente por su oposición a la intervención militar en Camboya para combatir al Khmer Rojo del genocida Pol Pot. Aunque su muerte no ha sido anunciada oficialmente, la noticia ha sido tendencia en las redes sociales, en las que los jóvenes vietnamitas han expresado la gran admiración que le tienen al general Vo Nguyen Giap. Muy bien, vamos a hablar de la trayectoria de este general que hoy murió a los 102 años. Hablemos. Bueno, ningún pueblo del mundo puede reivindicar lo que puede reivindicar el pueblo vietnamita. Derrotaron a Japón cuando era la principal potencia asiática probablemente, luego derrotaron a Francia, una de las principales potencias coloniales en la historia de la humanidad, solo, digamos, superada, aunque largamente, por Gran Bretaña. Derrotaron a la primera potencia militar del mundo, Estados Unidos, y no se suele recordarlo, o no se suele recordar esto, pero también derrotaron a China, porque cuando Vietnam interviene para derrocar al régimen genocida del Khmer Rouge en Camboya, ese régimen era aliado chino y China interviene contra Vietnam por esa razón, y sin embargo termina también siendo virtualmente expulsada del territorio vietnamita. Ya en esa última guerra él no tuvo nada que ver, pero en las otras 3 sí. Y además era un genio en el sentido de que sabía qué tipo de guerra estaba peleando en cada momento, cosa que Estados Unidos no supo nunca en Vietnam. Él sabía que contra Francia tenía la capacidad de derrotarla en una confrontación entre ejércitos en una guerra convencional, pero contra Estados Unidos sabía que no podía ganar una guerra convencional y libra una guerra de guerrillas, donde lo importante no era ganar grandes batallas, de hecho no ganan ninguna, sino minar la moral del enemigo, para que pese a su superioridad material llegue un punto en el cual se diga a sí mismo: no quiero pagar el costo de continuar esta guerra.
y esa es la forma en la que derrotan a Estados Unidos. Él sale del poder luego de muchos años, pero pese a eso fue una figura muy popular, ¿no? Porque recibía la visita, por ejemplo, vemos con Fidel Castro, con Hugo Chávez y diversas personalidades a nivel mundial, ¿no? Sí, en un régimen de partido único donde impera lo que se da en llamar el centralismo democrático, que se puede discutir cualquier cosa antes de tomar una decisión, pero tomada la decisión nadie discrepa y menos en público, él era suficientemente popular como para darse el lujo de discrepar en público con una decisión del Partido Comunista de su país de invadir otro país, en el caso de Camboya. Solo él podía darse ese lujo, pero ese fue ya un lujo excesivo y llevó a su ocaso político. Muy bien, nosotros vamos ahora a ir con Siria. El presidente Bashar al-Assad acusó al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan de ser el responsable de la muerte de decenas de miles de sirios. También habló de su futuro político. Mientras continúa la incertidumbre por la destrucción de sus armas químicas, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, arremetió contra Turquía. Dijo que su vecino pagará caro por involucrarse en el conflicto en una entrevista con la televisión rusa. Turquía va a pagar un precio muy alto. No es posible poner el terrorismo en el bolsillo y usarlo como una tarjeta, ya que es como un escorpión, que picará en cualquier momento. Assad acusó al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan de ser responsable de la muerte de decenas de miles de sirios. También lo responsabilizó de destruir la infraestructura de su país y de promover la inestabilidad en el Medio Oriente. De otro lado, se refirió a su futuro político. Si siento que el pueblo sirio desea que sea su presidente en el futuro, entonces voy a buscar la reelección. Pero si la respuesta es no, entonces no lo haré. Assad no mencionó el rol de su gobierno en la guerra civil que hasta ahora ha cobrado al menos 100.000 vidas y en vez de ello culpó a combatientes extranjeros y gobiernos, incluyendo al de Turquía, por el derramamiento de sangre. Muy bien, él dice que no va a ir a la reelección, pero ¿cómo son las elecciones? Estamos hablando de una dictadura prácticamente, ¿no? No, prácticamente no, una dictadura de Entonces, tomo el ¿cómo es lomo. eso? O sea, ¿cómo son las elecciones en Siria? Hay candidato único. Solo el partido Baath tiene derecho a presentar candidato. Y la elección no es una elección entre varios candidatos, es un referéndum entre el sí y el no. Sí a la continuidad por un nuevo término del presidente el-Assad, no para que no continúe. Pero gana con votaciones que ni Dios encarnado sacaría, o sea, 98, 99%, ¿no? O sea, es una burla. Es una burla, esas no son elecciones ni referéndum ni nada que se le parezca. En todo caso, lo interesante es que en un impasse en el cual el gobierno no acepta que la salida del Assad del poder sea una condición para un acuerdo político, y la oposición no acepta sino la salida del Assad del poder como condición para un acuerdo político, el que hable de la posibilidad de no ir a la reelección podría ser una fórmula de transacción. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Egipto. Manifestantes islamistas han intentado llegar al punto símbolo de sus protestas, la Plaza Tahrir. Soldados y policías les bloquearon el paso, dejando 4 muertos por heridas de bala. La violencia ha marcado los nuevos enfrentamientos entre simpatizantes de la ilegalizada Organización de los Hermanos Musulmanes y las fuerzas policiales. 3 meses después del derrocamiento de Mohamed Morsi, los islamistas recobran algo del aliento perdido y han salido a las calles con la intención de llegar hasta la emblemática Plaza Tahrir. Nuestras demandas son el retorno de la legitimidad. Vamos a seguir la voluntad de Dios y vamos a salir todos los días y tanto como podamos hasta darle fin a este golpe de Estado. Sin embargo, este desafío a la prohibición emitida por el ejército egipcio contra cualquier tipo de manifestación pública ha sido reprimida antes que la indignada multitud pudiera llegar al Palacio Presidencial. Fuentes señalan que la policía antidisturbios, al no poder contener a los manifestantes con gases lacrimógenos, habría abierto fuego deliberadamente. Incluso algunos medios señalan que un partidario de la hermandad musulmana habría muerto a causa de una herida de bala. Las nuevas protestas, que también se han suscitado en otras provincias egipcias, han avivado el temor de un nuevo derramamiento de sangre similar a los enfrentamientos registrados tras el golpe de Estado del 3 de julio. Muy bien, nos vamos hasta Japón. Se han presentado nuevos problemas con el sistema de filtrado en la central de Fukushima. La ONU ha enviado un equipo de expertos.
luego de la segunda fuga de agua radiactiva en menos de 2 meses. La central nuclear de Fukushima presenta nuevos problemas. Sin embargo, esta vez, la fuga del contenido radioactivo habría sido un descuido de TEPCO. Acostumbrados a su rutina, los trabajadores de TEPCO, quienes encontraron una solución en llenar al máximo los contenedores de agua contaminada del sistema de refrigeración, no tomaron en cuenta que un mal cálculo en la capacidad de estos tanques provocaría este derrame. Por lo pronto, la compañía eléctrica solamente ha atinado a disculparse y ha admitido que debido a este error humano, existe un alto porcentaje que el agua radiactiva ya se haya filtrado no solo en el subsuelo de Fukushima, sino también en el Océano Pacífico. Ante este descuido con terribles consecuencias para el medio ambiente, el Organismo de Seguridad Nuclear de Japón ha vuelto a poner en tela de juicio la capacidad de la empresa TEPCO para controlar esta situación, la cual parece no tener una solución viable a la vista y que compromete realmente a todas las autoridades involucradas. Mientras en China se realizó una marcha de ecologistas que buscan evitar la caza furtiva de elefantes para comercializar su marfil. Cansados de la caza furtiva de elefantes, miles de ecologistas en Hong Kong realizaron una marcha en contra de esta ilegal práctica. Esta marcha, que a la vez fue un gesto de solidaridad con esta especie animal, se dio lugar frente a una tienda que cuenta con permiso legal para vender artesanías hechas con marfil de elefante. Muchos protestaron ataviados con disfraces, otros lo hicieron portando carteles. Todos se basaron en las estadísticas del año pasado, las cuales señalan que cada 15 minutos un elefante es asesinado para satisfacer el comercio de este recurso. Lo que tratamos de hacerles saber es que el marfil de elefante es algo derivado de un montón de terror, de mucha sangre y mucho dolor. Esta marcha se produjo un día después que aduanas de Hong Kong incautaran más de 700 kilogramos de marfil con un valor aproximado de $1,5 millones americanos. Sin duda, una gran proeza en una serie de operaciones destinadas a terminar con el contrabando de esta materia. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con la visita del Papa en Asís, donde ha estado junto al G8 que reforma la curia. Y también, tras el escándalo de los obreros muertos en Qatar, la FIFA analiza si cambiar o no la fecha de inicio del Mundial 2022.